El tema es la experiencia de la pandemia y los desafíos pastorales de la pospandemia. Así anunciado parecen dos temas, pero en realidad es uno solo. Y traté de ordenarlo como uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mirar el futuro como lo miraban y como lo miran no los expertos en comunicación, ni los economistas, ni los sanitaristas, sino como lo que somos, más allá de nuestras debilidades, que es que somos profetas. Y los profetas no adivinan el futuro. Los profetas miran el presente muy en profundidad y en la profundidad del presente descubren los signos del futuro. Esto es tan antiguo como todo el Antiguo Testamento, en donde vemos los profetas que en algunos lugares, cuando el pueblo de Dios estaba muy bien, empiezan a advertir la que se viene, y entonces son perseguidos porque son profetas de calamidades. Y en otras épocas, cuando el pueblo de Dios está totalmente devastado y deportado, mirando también en profundidad lo que está pasando, empiezan a anunciar lo que va a pasar y se convierten en profetas de esperanza y profetas que sostienen a su pueblo. La experiencia de la pandemia, los desafíos pastorales de la pandemia son un único tema. Lo que hay que mirar es la experiencia de la pandemia muy en profundidad para descubrir los signos que nos hablan ya ahora de la pospandemia, si queremos tener una visión de pastores y no de adivinos o de comentaristas de radio y televisión. De todo lo que es la experiencia de la pandemia, he elegido 3, podrían ser 300 o 3000, porque esta pandemia da para todo. Los invito a que miremos 3 experiencias muy profundas que hemos vivido todos. La primera es la experiencia de la fragilidad del temor. La segunda experiencia fue que de golpe nos encontramos hablando de lo que era esencial y lo que no. Y nosotros nos encontramos en la lista de los no esenciales. Esto plantea un nivel de reflexión muy importante mirando para el futuro. Y la tercera experiencia, que me parece que por ahí podemos desarrollar un poquito más, fue la experiencia de golpe estar encerrados e incomunicados en un momento en que necesitábamos, como el aire, comunicarnos y no estar encerrados. Me parece que fueron 3 experiencias bien concretas que hay que mirar muy profundamente y que nos pueden dar pistas para avanzar en imaginarnos nuestra misión en la pospandemia. La primera, la experiencia de la fragilidad y del temor. Nunca la humanidad había pasado por algo así, a nivel global. Lo más parecido fue la época de la Guerra Fría, en donde parecía que podíamos volar todo por el aire. Pero, bueno, era algo que no dependía de nadie o de 4. Pero de golpe sentirnos invadidos por un virus y ver que la gente se empezaba a morir como moscas en todo el mundo generó una sensación de muchísimo temor y de muchísima fragilidad en todos y en nosotros también. No es lo mismo saber que nos vamos a morir que empezar a ver la muerte cerca. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero ¿y ahora? Y cuando empezamos a ver que realmente nos moríamos, empezó a ser eso una experiencia muy profunda y muy extrema. Y allí entonces aparece
la primera pregunta. ¿Esto es una mala noticia? Sí, sin duda, pero es también una extraordinaria oportunidad para quienes somos anunciadores del Evangelio. De golpe, poder hablar desde la fragilidad y desde la proximidad de la muerte, de en última instancia el querigma y el anuncio de la vida, y ofrecer una palabra de esperanza, adquirió una fuerza y una belleza diferente. Es diferente hablar de que el Señor nos vino a salvar y que si nos portamos bien nos vamos a ir al cielo, que decirlo con miedo, que decirlo desde el temor, que decirlo ante comunidades que están asustadas. De golpe nos encontramos con que nos salía otro tono de voz y de golpe nos encontramos con que el anuncio que tenemos es todavía más maravilloso de lo que ya sabíamos o ya creíamos. Si miramos esta experiencia del temor y del dolor, de la fragilidad, que no se ha terminado y que no parece que se vaya a terminar pronto y que nos va a marcar a toda una generación y probablemente más allá, mirando ahora la pospandemia desde esta experiencia, sin duda, una de las cosas que vamos a tener que vivir en la pospandemia es ese anuncio del querigma, de la buena noticia de Jesús, del amor de Dios, y esa actitud de profetas en un pueblo en el exilio o devastado o asustado, y compartiendo con ese pueblo esa actitud. Me parece que si miramos en profundidad esa experiencia de dolor y de fragilidad, podemos no verla solamente como una desgracia, sino también como una enorme oportunidad. De golpe todos nos encontramos entre los bienaventurados los pobres. De golpe entendimos mejor lo que el Señor nos decía cuando decía bienaventurados los pobres. Y de golpe también entendimos mejor al Señor cuando nos decía o le decía al Padre: yo te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y las has revelado a los pequeños. Esta experiencia de enorme fragilidad que compartimos con nuestro pueblo, sobre todo quienes viven en lugares de mayor marginalidad y de mayor dolor, o quienes están en los hospitales, digo, de antes de la pandemia, desde hace mucho tiempo, de golpe se convirtió en una experiencia absolutamente de toda la Iglesia. Y creo que lo que nos plantea la pospandemia es que esto es una riqueza incalculable. Podremos hablar el resto de nuestras vidas con otro tono, de otra manera, con otro entusiasmo, con otra pasión, con otras certezas, si cabe la palabra, de la maravilla, de la buena noticia que anunciamos. Esto va unido a que el anuncio ya no es nada más y nada menos que el anuncio de lo esencial del querigma y de la posibilidad de encontrarnos con Jesús, todos, como la única respuesta al dolor y a la muerte. A mí me impresiona mucho esa frase que se hizo famosa, estuvo en muchas, hasta en las estampitas de Benedicto, que después la tomó Francisco: no se es cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona. ¿Por qué las dos negaciones? ¿Por qué decir no se es cristiano por una cuestión ética, no se es cristiano
por una gran idea, en lugar de decir directamente, se es cristiano por el encuentro con una persona. Creo que es necesario hacer las dos aclaraciones, porque lo que está instalado, para usar la palabra, o lo que estaba instalado, es que ser cristiano por una decisión ética. Para la gente común, ser cristiano es vivir de determinada manera, moralmente. Para otra gente, o la misma, ser cristiano es pensar bien, tener una visión del hombre, de la sociedad, del mundo. Entonces yo soy cristiano si tengo estas ideas. Y la intuición de Benedicto, retomada por Francisco, es, ojo, no hace falta ser cristiano para tener una moral y para tener buenas ideas. La diferencia está en el encuentro con el Señor. Y creo que rescatar lo esencialísimo de nuestra fe y la propuesta, después lo vamos a ver cuando hablemos de comunicación mejor, es un tesoro que no podemos perder y que a medida que avance la pospandemia tendríamos que ser capaces de mantener vivo y presente siempre. La segunda experiencia, ¿qué es esencial y qué no es esencial? Recién Monseñor me lo preguntaba, ¿y eso quién lo decide? Es tremendo. Al principio, bueno, claro, el gobierno, qué sé yo, estábamos todos asustados. Pero a medida que empezó a morirse la gente sola, a medida que los ancianos estaban encerrados en un departamento o en una casilla en la villa, a medida que se fue prolongando la cosa, ¿qué es lo esencial en una sociedad? ¿Qué es lo esencial que hay que resguardar y que hay que proteger? Y, no menor, ¿quién decide qué es esencial y qué no es esencial? ¿La cultura no es esencial? ¿La educación no es esencial? ¿La fe no es esencial? ¿Visitar a la familia? De golpe, ¿qué es esencial? La palabra está cargada de mucho significado filosófico que vamos a saltearnos, que es lo realmente importante, lo que hace a la sociedad. No solamente, bueno, lo esencial es que recojan la basura, que las góndolas haya alimento, bueno, está bien, tenemos que comer, pero pará. Si miramos en profundidad la experiencia de no ser esenciales, es una experiencia muy rica y muy importante. Y si lo miramos con respecto al futuro y lo miramos con respecto a la pospandemia, se nos plantean una serie de preguntas que como iglesia, como pastores, como profetas, vamos a tener que responder y vamos a tener que acompañar. No se va a acabar esta discusión de qué es esencial y qué no es esencial mañana o pasado. Y están en juego una cantidad de temas. Pero además, esto viene acompañado de otro tema que produjo bastante escozor, para usar una palabra vieja. ¿Qué es esencial y qué no es esencial en la iglesia, en la vida de los cristianos? Cuando de golpe nos encontramos con que no podíamos ir a misa o que no la podíamos celebrar, que estábamos solos, etcétera, etcétera, no, pero la Eucaristía es esencial. ¿Es esencial? Sí, no dudo de la importancia de la Eucaristía. Pero la experiencia nos mostró que además de la Eucaristía había muchas otras cosas esenciales en la vida de la Iglesia. Y rápidamente empezamos a usar todo tipo de instrumentos para que la Eucaristía llegue y inmediatamente nos dimos cuenta que no era lo mismo.
pero se establece de entrada una discusión y un tema que también tenemos que preguntarnos para más adelante. Redescubrimos formas no sacramentales, fundamentales. Se empezó a hablar de la familia como iglesia doméstica. Yo no sé, sinceramente no sé, si redescubrimos la familia como iglesia doméstica o nos demos cuenta que había muy poca iglesia doméstica en las familias, porque fueron bastante pocas las familias que realmente pudieron construir entre ellas ámbitos de oración, de reflexión, de encuentro con el Señor, de juntar a los chicos, a los abuelos, rezar. Hay un larguísimo camino para realizar en ese tema. La pospandemia nos plantea qué es lo esencial que vamos a tener que anunciar de la vida cristiana, también en esto de la práctica sacramental y de las otras maneras que hay de enriquecer la vida espiritual. Si miramos el pueblo de Dios y recordamos, por ejemplo, lo que es la religiosidad popular, descubrimos que hay mucha gente que desde hace mucho tiempo no tiene la Eucaristía como el centro de su vida cotidiana y de su vida espiritual. Las 300.000 personas, hola Pater, las 300.000 personas que van al Cristo del Milagro en Salta, no van a misa todos los domingos. La inmensa mayoría no ve a un cura nunca. ¿Qué, no son de segunda? No son de segunda. ¿Por dónde pasa la vida de los cristianos? Nuestra práctica, la importancia de la Eucaristía, por ahí nos achicó un poco la visión a solamente determinada manera de alimentar nuestra fe, y este sopapo de la pandemia nos puede permitir abrir la cabeza y el corazón y decir, claro, sin duda que la Eucaristía es la Eucaristía, pero hay otra infinidad de formas de alimentar la vida espiritual y de crecer como cristianos y de crecer como comunidades. De hecho, y lo saben muy bien ustedes, los obispos que viven sobre todo en el interior, recorren muchas veces pueblos donde pasa un cura cada muerte de obispo, no sé si se puede decir eso acá, pero y ahí hay vida cristiana, y vaya que la hay, y hay ejemplos de santidad por todos lados. Por ahí, esta experiencia de preguntarnos qué es lo esencial en nuestras comunidades también nos puede llevar a preguntarnos el día de mañana qué es lo esencial en nuestra actividad pastoral. Y vamos acercándonos a la tercera experiencia, que fue la que de golpe nos encontramos todos encerrados y todos incomunicados, pero la comunicación es como el aire para nosotros. No podemos estar incomunicados. Desde que nacemos necesitamos comunicarnos. El chiquito que nace necesita el cuerpo de la mamá. El anciano que se muera necesita la mano de alguien que lo sostenga. Y en el medio, todo el tiempo necesitamos de la comunicación. Los chicos necesitan jugar. Los adolescentes construyen su personalidad interactuando con otros.
El encierro y la incomunicación es una de las realidades más terribles e inhumanas. Y el haber padecido esa experiencia de encierro e incomunicación probablemente nos dé también una cantidad de elementos para el futuro sobre cómo vemos y cómo vivimos nuestra comunicación y la comunicación de nuestra fe y el compartir entre nosotros como algo absolutamente esencial y que lo necesitamos para ser personas. No podemos ser curas, ni obispos, ni cristianos, ni nada, solos. Y eso, que repito, ya lo sabíamos, de golpe lo experimentamos, y lo experimentamos muy dolorosamente, y se convierte en una realidad que se proyecta para el futuro como una cuestión que hay que pensar muy despacito. La pospandemia ubica el tema de la comunicación en un lugar completamente diferente. Tenemos en la Iglesia la tendencia a ubicar el tema de la comunicación en el terreno de la comunicación social, de lo que pasa con los medios. La comunicación es mucho más profundo para cualquier ser humano, pero además en la Iglesia y para los cristianos, porque la Iglesia es comunicación, la Iglesia es comunión, a imagen de la comunión de la Trinidad, que también es comunión y por lo tanto comunicación. Es sorprendente, desde mi punto de vista, que el tema de la comunicación nos cueste tanto ponerlo realmente en el centro de la vida de la Iglesia y no como una cuestión de los que se dedican a la prensa y a esas cosas. Hace muchos años, hablando con un obispo me dijo que había decidido armar una oficina de prensa en su diócesis porque había un muchacho que sabía usar bien la computadora y tenía Facebook. Y yo le dije, me parece que va a necesitar un poquito más, porque la oficina de prensa de una diócesis es más que manejar una computadora y saber, sí, bueno, pero yo no tengo presupuesto para esas cosas. Y yo, que ya en aquella época era más malo que ahora todavía, le dije, ¿y usted le daría la catedral a un muchacho que sabe poner ladrillos? ¿Usted le daría la contabilidad de la diócesis a una chica que sabe usar la computadora? Esas cosas se hacen con profesionales. ¿Cómo que la comunicación es esas cosas? Cuando nos encontramos incomunicados, quizás hemos recuperado o podemos llegar a recuperar la verdadera dimensión de lo que es la comunicación en la vida de la Iglesia, que es absolutamente central y absolutamente imprescindible, y en el futuro lo será todavía muchísimo más. Apenas nos encontramos encerrados y empezamos a hacer pruebas con estos aparatos y con las misas virtuales, se armó toda la discusión entre la virtualidad y la presencialidad. Y muchas veces empezamos a decir, bueno, claro, pero una cosa es hacerlo virtual que hacerlo presencial. La comunicación en serio es la personal, dejémonos de jorobar. Lo otro es complicado. San Pablo, cuando escribe sus epístolas, establece una comunicación presencial o virtual.
La Iglesia nace en torno a los Evangelios y la lectura del Evangelio y el encuentro con Jesús y con los hermanos en los Evangelios. ¿Qué es? En realidad es mucho menos virtual el Zoom que leer las confesiones de San Agustín o la Suma Teológica de Santo Tomás. La Iglesia, además de crecer en torno de la Eucaristía y de crecer en torno de los encuentros personales, ha crecido y es lo que es, no solamente por el encuentro personal. Y todos nosotros nos hemos formado, repito, de manera bastante más virtual que por un Zoom. En realidad, el problema del Zoom es que es muy poco virtual. Que en el Zoom tengo que poner la cara y además se graba. Y ya no puedo macanear tanto. Lo que está ocurriendo en este tema de la comunicación, incomunicación, virtualidad, presencialidad, es que estamos descubriendo nuevas formas de presencialidad y que desde hace mucho tiempo hay muchas formas diferentes de hacernos presentes. Todos nosotros tenemos la cabeza más o menos armada gracias a la Suma Teológica de Santo Tomás, pero al gordo no lo vimos nunca. El Papa, para no irnos tan lejos, el Papa Francisco es admirado y querido por su ternura, su cercanía, su proximidad, su afecto, pero todo el mundo lo conoce por las pantallas. Somos muy pocos los que los conocemos personalmente. O sea, que a través de las pantallas también se pueden transmitir esas cosas. Y lo contrario, también hemos experimentado que en los encuentros personales podemos ser muy fríos, muy distantes, y que hay comunidades que son freezer, y que se puede ser mucho más cercano a través de una página web que en determinados diálogos con determinadas personas. El sacarnos de la cabeza este prejuicio de que lo personal es muy cercano y somos todos cancheros y parar. Es más, a veces, y para mucha gente, es más fácil comunicarse y transmitir ternura y proximidad a través de algún medio, por ejemplo, escribiendo o publicando algo en internet o utilizando alguna forma, que personalmente. Y la agarrás personalmente y no sabe de qué hablar, pero se sienta a escribir y te saca un libro. Y el libro le sirve a un montón de gente. ¿Qué es virtual? ¿Qué no es virtual? Son distintas formas de presencia y cada una de esas formas de presencia compromete. Cada una de esas formas de presencia, el problema de la presencia, el problema del Zoom, no es que es lejano, es que es muy cercano. Me compromete. De hecho, a veces no quiero estar en ese Zoom, no quiero, me ausento. Y en otro Zoom estoy presente. Hay presencia y ausencia. Para mi comunidad, para mi parroquia, para mi diócesis, me hago presente usando todas las maneras que tengo de hacerme presente, o decido no, presente es cuando estoy ahí con la mitra y toda la gente y ando repartiendo. Pará. Todo esto brota de la experiencia dolorosa de haber descubierto hasta qué punto necesitamos de la comunicación y hasta qué punto todos estos medios con los que contamos son realmente lo que decía ya hace un montón de tiempo en el Vaticano II, el documento sobre los medios de comunicación,
un regalo de Dios. Así como a veces nos quedamos en el prejuicio de virtual o no virtual, nos quedamos diciendo, bueno, los medios son medios, depende cómo los uses. Chocolate por la noticia, decía mi abuelo. El coche también depende cómo lo use, puedo usarlo para venir acá o puedo usarlo para saltar un banco. El cuchillo de la cocina depende para lo que lo use. Los medios son un don de Dios, que en esta pandemia, si miramos despacito, nos damos cuenta hasta qué punto son un don de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho sin ellos? Y si pensamos en la pospandemia, nos podemos preguntar entonces, ¿cómo los vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? O después no, ya pasó y volvemos a lo de antes y pará. Yo creo que si miramos en profundidad esta experiencia de incomunicación, descubrimos hasta qué punto el Señor nos está enseñando algo muy, muy importante y de lo cual no vamos a poder prescindir nunca más. El documento del directorio para la catequesis dice que el gran desafío de la catequesis en este tiempo es la cultura digital. Y cuando habla de la cultura digital, dice que los instrumentos creados en la última década, o sea, ayer, inciden sobre todo en la formación de la identidad personal y de las relaciones interpersonales. La identidad personal y las relaciones, o sea, en lo más esencial, en el núcleo. Estos aparatos están modificando lo esencial de nuestra convivencia y nosotros, en esta maldita pandemia, lo estamos experimentando dolorosamente hasta qué punto es verdad. La única comparación posible con esto es remontarnos un siglo atrás, cuando comienza precisamente la doctrina social de la Iglesia, en la encíclica Rerum Novarum, el Papa dice: como se han terminado los gremios que protegían a los artesanos y ahora los grandes capitales, etcétera, etcétera, y entonces plantea la cuestión social en la Rerum Novarum León XIII. Y a partir de ahí viene toda la doctrina social. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue la máquina a vapor y la electricidad. Aparatos como estos, un poco más complicados aquellos, más complicada una locomotora que este teléfono, más grandote, pero no más complicado. Con la aparición de la locomotora, de la máquina a vapor, se acabó todo el orden social antiguo y empezó el siglo XX y empezó otro planeta. Con estos aparatos empezó otro planeta. Y como dice el documento este de la catequesis, en esta última década. Y si nosotros nos venimos aquí a la experiencia de la incomunicación dolorosísima, nos damos cuenta hasta qué punto esto es real y esto es algo que, si nos vamos a poner a mirar la pospandemia, tiene que ocupar un lugar absolutamente central. Se está configurando de una manera diferente la identidad de las personas, el núcleo de las personas y la manera de comunicarnos y de estar haciéndonos presentes los unos a los otros.
Todo esto nos lleva a dos temas que me parece que van unidos y van de la mano con el tema de la comunicación y de las nuevas formas de comunicación que nos plantea la pandemia y los instrumentos que, gracias a Dios, tenemos para descubrir nuevas formas de comunicarnos y nuevas identidades de cada uno de nosotros. Y es que de golpe, escuchar se convirtió en algo diferente. Hace rato que venimos hablando de que hay que escuchar. Pero no es lo mismo ya hablar de escuchar ahora que hace un par de años. El Papa Francisco, profeta si los hay, hace rato que empezó a hablar de la sinodalidad y de la necesidad de escucharnos unos a otros. Pero hoy la palabra escuchar adquiere una urgencia y una importancia que nunca ha tenido. ¿Por qué escuchar? ¿Porque lo dice el Papa? ¿Porque la gente quiere que escuchemos más y que seamos más accesibles? Esos son dos motivos exteriores. Yo ahora siento que necesito escuchar, quiero escuchar. Me doy cuenta que si no escucho, no puedo vivir. La escucha, después de esta experiencia de la pandemia, deja de ser una estrategia pastoral. Y bueno, ahora en este tiempo tenemos que ser más abiertos, entonces escuchemos un poquito más a la gente. Hagamos un sínodo para que todo el mundo hable. La cosa es mucho más profunda. Y, gracias a Dios, me voy a atrever ante ustedes a hablar del Evangelio. No necesitamos recurrir a ninguno de los gurúes que hablan hoy de lo que es la comunicación y lo que son los sínodos y lo que es todas las dinámicas que hoy hablan, porque la palabra escuchar no la descubrimos nosotros, cualquier empresa se habla de esto. Pero si nos vamos al Evangelio, nos encontramos, y en toda la tradición de antes, pero quedémonos en el Evangelio, la escucha es absolutamente esencial. Esa imagen de Jesús curando el oído para que se suelte la lengua, está cargada de una fuerza extraordinaria. El Señor cura el oído para que se suelte la lengua. Yo puedo hablar cuando puedo escuchar. Cuando una madre no encuentra las palabras para hablar con su hijo es porque todavía no escuchó suficiente. Cuando un docente no encuentra las palabras para llegar a su alumnado, todavía no escuchó suficiente. Cuando un cura no llega, todavía no escuchó, todavía no se le soltó la lengua porque todavía no le entraron las palabras que necesita para que la lengua se le suelte. Aprendemos a hablar escuchando. Y en este tiempo, como nunca, esa escucha ya no puede surgir de, claro, como el Papa dice que hay que escuchar, hagamos un sínodo, porque claro, ¿cómo no lo vamos a hacer si el Papa... ¿Es porque el Papa lo dice o porque si yo no escucho me muero? Porque mi sacerdocio se muere si no escucho. ¿Quiero escuchar o me mandan escuchar? La pandemia ha metido una daga adentro nuestro y nos permite ver que esto de escuchar y de abrir el corazón a los demás es mucho más que una estrategia
y en el futuro irá adquiriendo una importancia todavía mucho mayor. La curación, en realidad, podemos ver todos los milagros de Jesús como milagros de comunicación e incomunicación. Ponerse de pie el paralítico, cambiar de punto de vista, de golpe miro desde arriba, me comunico de otra manera. Talita cum, levántate. La suegra de Pedro, la tomó de la mano. Todo el tiempo los milagros son levantar, poner en comunión, soltar. Los malos espíritus, ahora vamos a hablar de los malos espíritus, son los que no dejan hablar, los que incluso quieren impedir que Jesús hable. Y Jesús ha venido y manda a sus discípulos a acabar con los malos espíritus que le impiden a la gente hablar y escuchar. Todos los milagros los podemos ver en clave de comunicación e incomunicación. Y un detalle, es muy lindo la imagen esa del ciego que está en el camino, no me acuerdo dónde. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y los discípulos, no, cállate, qué sé yo, era un mendigo, estaba pidiendo guita. Y Jesús, que lo llama. Y el ciego, dice el texto, dejando su manto no era de terciopelo y armiño, era un trapo sucio que era lo único que tenía para cubrirse. Dejando lo único que tenía, se acerca a Jesús sin ver, y Jesús le dice, ¿qué querés? No da por supuesto que quiere ver. Varias veces Jesús les dice a la gente que se le acerca, ¿vos qué querés? Señor, que vea. Entre otras cosas, porque curar a alguien de la ceguera era complicarle bastante la vida. El tipo después de eso ya no podía estar sentado pidiendo limosna, tenía que ir a trabajar al campo. El paralítico ya no podía depender de los otros que los bajaban del techo, tenía que ponerse en movimiento. Cuando escuchamos, y por eso es difícil escuchar, el problema es que se nos dicen cosas que nos modifican y que ya no seguimos haciendo lo mismo que antes si realmente escuchamos. Eso es lo jorobado de escuchar. Y por eso algo tan obvio es tan difícil. Y bueno, escuchar es tan fácil, mirá, te sentás y escuchás. No, pará. Es escuchar y bancarte lo que estás oyendo. Decirle al Señor, Señor, que vea, es dejar de ser un mendigo. Y es empezar a laburar. Y esto vale para todos los milagros. El Señor les cambia la vida y los pone en marcha y les da dignidad. Y no pueden seguir haciendo la vida de antes. Ese es el problema de la escucha, que no podemos seguir haciendo la vida de antes si realmente escuchamos. Cuando en este tiempo se nos pone tan en el centro la necesidad y la importancia de la comunicación, se pone en el centro el tema de cómo nos comunicamos, de cómo escuchamos, de si somos capaces de todo lo que decimos de la escucha, de la sinodalidad, ponerlo como una necesidad y no como algo que hay que hacer, como una urgencia sin la cual después no voy a poder seguir viviendo. Esto adquiere una dimensión especial, la escucha y la necesidad de comunicación, con respecto a un tema que también la pandemia ha puesto muy de manifiesto en este tiempo, que es el tema de los jóvenes.
escuchar a los jóvenes no es escuchar cualquier cosa. Y si hay alguien que necesita escuchar, son los jóvenes. Y una de las cosas que han ocurrido en este tiempo es que muchísimos jóvenes que no venían a lo presencial sacramental empezaron a espiar por YouTube y por las redes, que era lo que nosotros estábamos haciendo. Y de golpe descubrieron que ahí tenían un lugar que, si van a misa, para ponerlo en términos, no tenían. Y que podían mirar, a mí me gusta la imagen de, ¿cómo se llamaba este que se subió al árbol? Zaqueo. De Zaqueo. Los jóvenes empezaron a mirarnos desde el sicómoro. ¿Qué están haciendo estos tipos? Están buscando, están escuchando y están esperando ser escuchados. Pero si no vemos que en la pandemia la gente que protestó porque no podía venir a misa era gente más o menos grande, acostumbrada a que cómo le vamos a sacar eso que hacía todos los domingos, entre esa gente no están los jóvenes que de golpe aparecieron en todos los Zooms y en todas las misas, y de golpe nosotros hicimos misas con 20.000 personas por Zoom. ¿De dónde salieron esas 20.000 personas? Eran todos Zaqueos que estaban esperando ver, mirar, vivir. Esto en la pandemia nos da una pista importantísima sobre la pospandemia y sobre los instrumentos que usaremos o no usaremos, y el lugar de los jóvenes y la manera que ellos tienen de comunicarse. No me quiero extender, pero hay un muchacho, un cura, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, el nombre en YouTube es SM Dani, un curita de Valencia. Tiene 1,5 millones de seguidores el flaco, en España, donde ni el loro va a misa. 1,5 millones de seguidores. Este muchacho no dice pavadas, y dice cosas interesantes, a veces mejor, a veces peor, como todos nosotros, pero llega a 1,5 millones de jóvenes en España. Este muchacho, que tenía 700.000 seguidores antes de la pandemia, tiene 1,5 millones ahora, porque encontró el lenguaje. Todo eso, no, pero es virtual. ¿Lo vamos a descalificar con esa frase? ¿O vamos a decir, epa, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué nos está enseñando esta pandemia? ¿Cómo vamos a llegar a toda esta gente? A todo esto se agrega, y termino, algo que nos ha mostrado también la pandemia y que nos muestra también la comunicación. No lo dije al principio, lo tendría que haber dicho cuando hablé de lo no esencial y de lo esencial. Una de las características de este tiempo es que se está rompiendo el tejido social, ¿no es cierto? El tema no es solamente que se está rompiendo el tejido social. El tema es que se está construyendo otro tejido social. El tejido social estaba construido sobre instituciones: iglesia, Estado, familia, sindicatos, empresas. Eso armaba la sociedad. Ahora, la sociedad se está construyendo sobre unos hilos invisibles que nadie sabe muy bien cómo funcionan. No es solamente que se rompió el tejido social porque mucha gente se cayó del mapa, porque hay mucho hambre, porque todos esos problemas no me meto porque ya los conocemos de memoria. Pero está pasando algo más profundo. Están desapareciendo las instituciones, no la iglesia, las instituciones todas, como el armado, ¿cómo se llama esto? El artesonado, no me sale, el coso donde se construye.
La matriz. Sí, bueno, la estructura sobre la que se construye. Pero esto, si lo miramos en profundidad, también tiene una consecuencia importantísima para nosotros. Esa otra estructura sobre hilos invisibles, ¿cómo se construye? Se construye con palabras, se construye con noticias, se construye con personajes. Y nosotros lo que tenemos para anunciar es eso. Nos equivocamos, me parece a mí, cuando estamos tan preocupados por la iglesia, cuando la gente está esperando que le hablemos de Jesús y cuando lo que circula por las redes, muy fácil, es Jesús, pero no la iglesia. Como por las redes también circulan los malos espíritus que impiden hablar e impiden escuchar. Tenemos en la pospandemia, gracias a lo que estamos aprendiendo en esta pandemia, un laburo extraordinario, no solamente de llenar de buenas noticias los medios de comunicación. A veces hay que hablar de cosas que no son buenas noticias. Cuando hablo por televisión de los abusos, no estoy hablando de buenas noticias, pero tengo que hablar de todo lo que hay que hablar. Pero lo que me parece que es muy importante pescar es que esa nueva estructura social que se está montando, como un siglo atrás cambió por completo la estructura social por unos aparatos como la locomotora y la electricidad, ahora está cambiando por completo la estructura social por estos aparatos, en donde la clave está en cuál es la información que circula. Y eso es para nosotros una buena noticia, porque lo nuestro es una buena noticia. Porque lo nuestro es hablar con verdad, con belleza, no solamente de la buena noticia de Jesús, sino del mismo Jesús, que sigue siendo tan fascinante como hace 2000 años, pero que hoy en día el pobre Jesús tiene un problema. Si hoy San Pablo tuviera que venir a predicar como predicó en el Areópago, no podría decir, bueno, yo les vengo a hablar del Dios desconocido. ¿Por qué? Porque Jesús es recontraconocido, parece. Forma parte de la galería de los dioses conocidos. Y hay mucha gente esperando que se le diga, ojo, ese Jesús tan conocido no es Jesús. Y nosotros tenemos la posibilidad de poner en circulación en esas redes, que son un desafío extraordinario y que son un don de Dios, ese nombre, esa persona, esa figura. Bueno, estoy hablando demasiado. Quedan 1.000.000 de cosas más para decir, pero me parecía que lo que yo podía aportar, por lo menos sobre este tema, iba por este lado. No sé, les agradezco la paciencia de haber escuchado.